Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del taller básico de estadística y SPSS. En este tercer video vamos a ver la lección 2, que se refiere a la estadística inferencial. Estadística inferencial. Esta estadística se utiliza principalmente para probar hipótesis y estimar parámetros. Como mencionamos en los videos anteriores, la estadística inferencial nos permite generalizar la información que obtenemos de una muestra hacia una población. La prueba de hipótesis nos ayuda a determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra. Y una vez que nosotros damos solución a eso, podemos aceptar o rechazar una proposición o una hipótesis. Antes de ver un poco sobre las principales pruebas de hipótesis, es importante conocer o entender dos conceptos clave. Estos son la distribución muestral y el nivel de significancia. La distribución muestral consiste en aquel conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de una población. Se considera distribución normal aquella en la cual tenemos unos datos que nos van a dar una distribución en forma de campana, que era lo que mirábamos en el video anterior, que se logra con muestras de 100 o más unidades y que es útil y necesaria cuando se hacen inferencias estadísticas. Las principales características de la distribución normal es, primero, que sea unimodal, es decir, que contemos con una sola moda. Segundo, que la simetría sea cero, que es otro estadístico que se puede calcular. Tercero, que la base está dada en unidades de desviación estándar, destacando las puntuaciones de -1, -2, -3, +1, +2, +3 desviaciones estándar, que la distancia entre las puntuaciones Z representan áreas bajo la curva, que son estos elementos de acá. Y nuevamente podemos ver que la distribución es en forma de campana. 4, que sea mesocúrtica, es decir, que la curtosis sea de 0, que este también es otro estadístico que se puede calcular. Y quinto, que la media, la mediana y la moda coincidan en el mismo punto, es decir, en el centro. Si el conjunto de datos cumple con todos estos requisitos, podemos decir que la distribución de los datos es normal. Esto no significa que los datos entran dentro de la normalidad convencional, o sea que si esperamos, por ejemplo, que lo normal sea que un niño pese 13 kilogramos a X edad, no significa que si todos los conjuntos de datos cumplen con esta característica, significa que todos esos niños que se pesaron cumplen con el peso normal. El otro concepto, que es el nivel de significancia, se refiere al nivel de probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori al investigador. Para entender mejor este concepto de nivel de significancia, tenemos que entender el concepto de Wiersma y Hurst en 2008 sobre la probabilidad. Estos plantean que la probabilidad de un evento que ocurra entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. Y se hace una comparación entre tirar una moneda y la probabilidad de que caiga cara o cruz, que es lo que se conoce convencionalmente cuando tiramos una moneda. El 50% de probabilidad puede ser que caiga cara y el otro 50% que caiga cruz. Si tiramos un dado, en cambio, la probabilidad se divide entre los 6 lados. La probabilidad de que caiga un número de ese dado, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, se divide entre 6. Es decir, puede ser que me caiga el 2. Entonces, la probabilidad de que caiga el 2 es 1 entre 6, porque es un lado de los 6 en total que tiene el dado. Y eso se divide 1 entre 6, nos da un porcentaje del 16.6% aproximadamente. Partiendo de este concepto de probabilidad y aplicándolo a la parte de la distribución muestral, tomamos el área bajo la curva como un total de 1, es decir, el 100%. En consecuencia, cualquier área comprendida entre estos puntos de la distribución corresponden a la probabilidad de la distribución. El investigador debe evaluar si la probabilidad de caer en esta área es alta o baja y si está cerca de la media de la distribución normal. Y es aquí donde entra el concepto de nivel de significancia o nivel alfa, que también se le conoce de esa manera, el cual nos indica el nivel de probabilidad de que como investigador nos equivoquemos. Y este se va a fijar antes de poder probar hipótesis inferenciales, siempre y cuando nosotros tengamos en nuestro trabajo una hipótesis inferencial.
Existen dos niveles de significancia que utilizamos en investigación y esos son el nivel de significancia de 0.05 y el nivel de significancia de 0.01. El nivel de significancia de 0.05, el cual implica que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo 5% en contra. En términos de probabilidad, hablamos de un 0.95 y un 0.05 respectivamente. Es decir, que todo lo que cae bajo de esta curva, que sería el 95%, sería la probabilidad de no equivocarse. Cuando nosotros estamos probando una hipótesis, si el valor que nos da el nivel de significancia es menor a esta cantidad, a 0.05, nosotros aceptamos las hipótesis de investigación. De lo contrario, rechazamos la hipótesis de investigación. En cuanto al nivel de significancia de 0.01, este es lo mismo. Todo lo que se encuentra dentro del área de la curva va a estar en una probabilidad del 99%. Es un nivel de significancia más riguroso y todo lo que está fuera de la curva, es decir, el 0.01, está en contra del investigador. Este nivel de significancia es muy utilizado cuando las generalizaciones implican riesgos vitales para las personas. Es decir, aquellas investigaciones en las cuales se tienen que probar vacunas, medicamentos, por ejemplo, arneses de aviones, resistencia de materiales de construcción al fuego o el peso, etc. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o varios parámetros y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos que obtuvimos en la muestra. Una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parámetro si es consistente con los datos. Si no lo es, se rechaza, pero los datos no se descartan. Las pruebas de hipótesis se dividen en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas y en dependencia de estos elementos podemos elegir qué pruebas vamos a utilizar. Una de las primeras características que tenemos que revisar son los tipos de datos y nivel de medición. Si los datos son cuantitativos con niveles de medición de intervalo o razón, estrictamente tenemos que utilizar pruebas paramétricas. En el caso de los datos cualitativos con niveles de medición nominales u ordinales, utilizamos las pruebas no paramétricas. En el caso de que tenemos una distribución normal, utilizamos pruebas paramétricas. Y en el caso de las pruebas no paramétricas, acepta distribuciones no normales. El tipo de muestreo para las pruebas paramétricas, por lo general, es un muestreo aleatorio. Y en el caso de las pruebas no paramétricas, acepta el muestreo no aleatorio. ¿Cuáles son los tipos de pruebas? Para las pruebas paramétricas podemos utilizar el de Pearson, la T-Student, la NOVA, entre otros. Y las pruebas no paramétricas tenemos la chi cuadrada, la de Spearman, la Kendall, entre otros. En este video vamos a ver estas pruebas que son las más utilizadas, pero existen muchas otras más pruebas para ambos tipos, tanto para las paramétricas como para las no paramétricas. Primero tenemos el coeficiente de correlación de Pearson. Esta es una prueba paramétrica, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel de medición por intervalos o de razón. Se le conoce como coeficiente de producto momento y se simboliza con la letra R. ¿Qué hipótesis podemos probar con este coeficiente? Podemos probar hipótesis correlacionales del tipo siguiente. A mayor X, mayor Y. A mayor X, menor Y. Altos valores en X están asociados con altos valores en Y. Es decir, podemos tener correlaciones positivas o correlaciones negativas. Variables que utilizamos en este coeficiente son, podemos utilizar dos variables. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que no estamos evaluando causalidad. Únicamente estamos viendo si hay una relación entre ambas variables. El coeficiente de correlación de Pearson, ¿cómo lo analizamos? A través del valor de significancia. Y de aquí partimos para todas las hipótesis. En su mayoría se analizan por medio del valor de significancia. Depende del valor de significancia estricto que esté utilizando la investigación, pero son dos, como mencionábamos anteriormente, 0.05 o 0.01. Si el valor de S o de P depende de cómo nos aparezca en el programa estadístico. Si este valor es menor del valor de significancia, que es 0.05, se dice que el coeficiente significativo en el nivel
de confianza, que es el 95%. Por lo tanto, la correlación es verdadera. Pero si ese valor no es menor y es mayor a 0.05, rechazamos la hipótesis de investigación. Lo mismo para el 0.01. Es significante siempre y cuando el valor sea menor a 0.01. En este ejemplo mostramos una correlación entre moral y dirección. Y esto es una tabla que está correlacionando dos variables, la moral y la dirección. En esta parte de acá nos salen los elementos, que es la correlación de Pearson y la significancia bilateral. Para poder hacer el análisis, nosotros nos tenemos que centrar específicamente en el valor de la significancia bilateral. En este caso es 0.000 y lo mismo para acá, 0.00, porque estamos correlacionando dirección con moral, moral con dirección. En esta cuadrante obviamente no nos va a salir nada porque es la misma variable moral y moral. Lo mismo acá, dirección, dirección, por lo tanto aquí no sale absolutamente nada, solo el valor de la muestra. Entonces, al tener un valor por debajo del 0.01 o el 0.05, dependiendo del nivel de significancia que nosotros tomamos, significa que la correlación es significativa. En el pie de la gráfica podemos leer la correlación es significativa al nivel de 0.01 bilateral en ambos sentidos entre las variables. La siguiente prueba, que es la T, también conocida como T de Student, es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. Esto significa que podemos determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados de, por ejemplo, dos géneros, masculino o femenino. O si, por ejemplo, existe diferencia significativa entre los resultados de una empresa versus los resultados de otra empresa. Simbolizamos esta prueba con la letra T. La hipótesis para la prueba T es la hipótesis de diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren entre sí de manera significativa. La comparación se realiza sobre una variable regularmente y de manera teórica dependiente. Es decir, vamos a medir una sola variable, pero lo que vamos a diferenciar son los grupos. Podemos medir, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los clientes, pero divididos entre los dos grupos, entre hombres y mujeres. Si hay diferentes variables, se efectuará varias pruebas T, una por cada variable para ir diferenciando los grupos. El nivel de medición de la variable de comparación es de intervalos o razón. Los grupos pueden ser, por ejemplo, dos plantas comparadas en su productividad, dos escuelas contrastadas en los resultados en un examen, dos clases de materiales de construcción cotejados en su rendimiento, dos medicamentos, etc. Después tenemos la otra prueba paramétrica, que es la NOVA One Way. Es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas. Es decir, esta NOVA la podemos utilizar si tenemos más de dos grupos. En el caso de la hipótesis, también hablamos de una hipótesis de diferencia entre más de dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la nula propone que no hay diferencia significativa. Las variables, tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Nivel de medición de las variables. La variable independiente es categórica y la variable dependiente es por intervalos o razón. Por ejemplo, la antigüedad del empleado en la empresa. Esta puede ser de 0 a 1 año, más de 1 año a 5 años o más de 5 años, etc. Y cotejar eso con la productividad del empleado. Aparte de hacer una diferencia entre grupos. Es decir, yo puedo evaluar la antigüedad del empleado en la empresa, cotejarla con su productividad y hacer la diferencia entre áreas de la empresa, por ejemplo, o entre géneros o sexo, masculino o femenino. La NOVA One Way se interpreta de la siguiente manera. El análisis de varianza unidireccional produce un valor conocido como F o razón, que se basa en una distribución muestral. La razón F compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes fuentes, variaciones entre los grupos que se comparan y variaciones dentro de los grupos. Si el valor F es significativo, implica que los grupos difieren entre sí en sus promedios. Y acá tenemos un ejemplo en el cual suponemos que por medio de una escala de Likert del 1 al 5, medimos la actitud que tienen hacia un entrenador del equipo de fútbol en una ciudad y los grupos que difieren son tres, que son la ultra, la central y la de los veteranos.
y queremos analizar si difieren significativamente entre sí. En la tabla se muestra el análisis para los intergrupos e intragrupos. Tenemos el valor de F, que en este caso es 17.39, y la significancia calculada por el programa que da 0.000. Por lo tanto, si tomamos un nivel de significancia de 0.01, por lo tanto, hay una diferencia significativa entre la actitud que hay hacia el entrenador en los tres grupos. Ahora caemos a las pruebas no paramétricas. Tenemos la principal, que es la prueba chi cuadrado, que se utiliza para asociación. Esta es una prueba para datos de naturaleza nominal distribuidos en términos de frecuencia. Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas o cualitativas. Se simboliza con una x al cuadrado. La hipótesis a probar son hipótesis correlacionales. Se pueden involucrar dos variables, pero la chi cuadrada no considera relaciones causales. El nivel de medición de las variables puede ser nominal u ordinal o intervalos o razón reducidos a ordinales. El procedimiento se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un cuadro de 2 dimensiones y cada dimensión va a contener una variable y a su vez cada variable se divide en 2 o más categorías. Así se mira una tabla de contingencia. En este caso tenemos una tabla de contingencia para la variable sexo y para la variable frecuencia de visita a una tienda. Tenemos dos elementos para la variable sexo, femenino, masculino, y 1, 2, 3, 4 para la frecuencia de visita a la tienda. Una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes y ocasional. Y acá tenemos las distribuciones de frecuencia. Es decir, que 6 personas del género, el sexo femenino, visitan la tienda una vez a la semana y los hombres la visitan 2 veces a la semana. Y así sucesivamente. La hipótesis que podemos plantear es que existe una relación entre la frecuencia de visita a la tienda y del sexo o género del visitante, dependiendo de la variable que utilicemos. Y una vez que nosotros hicimos nuestra tabla de contingencia, pasamos la prueba de chi cuadrado, en el cual tenemos acá el valor de chi cuadrado, los grados de libertad y la significancia bilateral. Este es el elemento que nosotros tenemos que centrarnos cuando vamos a hacer la lectura de una prueba de hipótesis. En este caso nos da 0.524. Por lo tanto, este valor es mayor, ya sea si tomamos un nivel de significancia de 0.05 o de 0.01. En este caso, rechazaríamos la hipótesis de que hay una relación entre estas dos variables y aceptamos la hipótesis nula, la cual nos diría en este caso que no existe una relación entre la frecuencia de visita al cliente y el sexo o género del visitante. También tenemos los coeficientes de Rho-Spearman y tau de Kendall. Estas son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal. Los individuos o unidades de la muestra pueden ordenarse por rango. Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores que las consideran ordinales. Y su interpretación es igual que las demás hipótesis como Pearson o la chi cuadrado. Siempre partimos del nivel de significancia. Y bueno, esto sería todo por este tercer video. En los siguientes videos vamos a estar viendo la parte práctica del uso de SPSS y cómo calcular estos estadísticos. Muchas gracias por ver este video. Vuelve a tomar otro receso y te espero en el siguiente video.